Damos por comenzada la segunda sesión de este bloque y primero vamos a realizar una breve introducción para introducir los conceptos básicos que vamos a ver hoy aquí. La semana pasada estuvimos hablando del rol del Compliance Officer, si os acordáis, sobre sus características, la responsabilidad jurídica en su cargo y su posición dentro de la organización, y hoy vamos a hablar de los canales de denuncia, el funcionamiento de estos canales de denuncia, con qué requisitos deben cumplir y cómo se permite a los empleados reportar conductas inapropiadas de manera confidencial y segura. Por otro lado, se va a hablar de las investigaciones internas, del modo de proceder en el momento de recepción de una denuncia y sobre cuándo y cómo deben iniciarse dentro de la organización. También se recomendarán mejores prácticas para llevarla a cabo con la mayor efectividad posible. Y por último, y al igual que en la anterior sesión, presentaremos un caso práctico para que podamos observar, para que podamos observar la vertiente práctica de todo esto que vayamos a exponer hoy. Y, por supuesto, al final de la presentación, como siempre, vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis plantear todas las cuestiones sobre lo que se haya tratado y que no haya quedado claro. En primer lugar, nos parecía conveniente reflexionar sobre una cuestión previa, y es de qué nos sirven los programas de compliance. Como ya sabemos todos aquí, nos protegen de los riesgos legales y de los daños reputacionales al promover el cumplimiento normativo y las políticas internas en el seno de la organización, y en particular pues establecen controles y medidas para detectar y prevenir conductas delictivas, reducir la corrupción, favorecer y promover la transparencia dentro de la organización y garantizar la integridad en el funcionamiento de la misma. Entonces, nos protegen de estas posibles violaciones legales y de los daños reputacionales, fomentando lo que decíamos también en la anterior sesión, una cultura de compliance responsable y ética. Hemos traído algunos ejemplos de actualidad. En las siguientes noticias observamos varios supuestos de actualidad que están relacionados con los delitos dentro de las fundaciones y de las organizaciones. En todos estos supuestos se llega a la misma conclusión, a la importancia de de contar con un modelo de prevención de delitos efectivo para prevenir, detectar y actuar ante conductas ilícitas. ¿Qué nos suscitan estos titulares? Pues cuestiones como la necesidad de investigar y esclarecer los hechos para determinar la veracidad de las acusaciones, cómo el sistema judicial actúa con contundencia frente a las conductas penales o que pueden estar tipificadas, la necesidad de vigilar de manera exhaustiva la gestión de las fundaciones, porque no se está exento de la obligación de rendir cuentas, y la relevancia de garantizar la transparencia en la gestión de los fondos de las fundaciones, y lo importante que es contar pues, con los suficientes controles y mecanismos para evitar todo tipo de consecuencias legales y, en última instancia, los daños reputacionales a los que podamos enfrentar pues, derivados de estas conductas. Pasamos a los términos básicos, los canales de denuncia y la investigación interna. Podemos definir los canales de denuncia como un mecanismo establecido por una organización para que su empleado y otras partes interesadas puedan reportar o puedan informar de manera confidencial y segura sobre las conductas inapropiadas que se produzcan dentro de la organización, como acoso, fraude o corrupción. Estos canales proporcionan a los denunciantes la posibilidad de reportar irregularidades sin temor a represalias, lo que fomenta una cultura de transparencia, responsabilidad y confianza. Por lo tanto, el objetivo de estos canales de denuncia es proporcionar una vía segura para la comunicación de estas irregularidades que se produzcan, blindando a las personas informantes de la suficiente protección. Por otro lado, la investigación interna es un proceso que se lleva a cabo por una organización para examinar y analizar las conductas, las denuncias recibidas a través de los canales de denuncia. El objetivo de estas investigaciones internas es recopilar evidencia, realizar entrevistas, revisar documentos y evaluar la gravedad y la veracidad de las denuncias para determinar si efectivamente se ha cometido una irregularidad o estamos ante una violación de la política interna de la organización. Y, por tanto, su fin último es esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y tomar decisiones en cuanto a la adopción de medidas que se consideren necesarias para abordar las situaciones detectadas, como sanciones disciplinarias, activar los controles o los protocolos de actuación que existieren y emprender las acciones legales oportunas. Ya con esto le doy paso a mi compañera. Gracias, María. Vamos a abordar primero todo lo que se refiere a canales de denuncia y luego después entraremos en las investigaciones internas. En esta primera slide
lo que quiero llamar vuestra atención es a que probablemente estéis ya familiarizados con la terminología o con la referencia a este tipo de canales que luego en distintas organizaciones se llaman de manera distinta. Dentro de las clasificaciones que se pueden hacer, podemos hablar de canales abiertos, canales confidenciales, hablamos de canales internos o externos. Hablamos de canales orales, los famosos hotline, que muchas empresas tienen implantadas. Y bueno, en general, distinta terminología para referirse a estos cauces establecidos dentro de una organización. Aquí también quería subrayar una idea que es el propio término canal de denuncia tiene una connotación, ¿no?, de algo que se comunica negativo. Esto también se ha procurado fomentar de forma distinta y cambiarlo por un canal de reporte, porque el mismo término denunciante tiene una connotación que invita, que suena demasiado peligrosa incluso para la propia persona que lo utiliza. Y por eso la ley en España, que vamos a comentar ahora, ha preferido el término canal de protección del informante. Situándonos en que vosotros no necesariamente vais a tener un perfil jurídico y que en realidad estas sesiones se tratan de que vosotros conozcáis un poco la realidad y tengáis como unas pinceladas de cara a implantar todas estas policies en vuestras organizaciones, tampoco nos queremos detener en profundidad en los aspectos legislativos concretos del artículo tal o la normativa tal, sino ir a lo que realmente os sea útil. Dicho eso, sí que es verdad que nos parece fundamental que conozcáis un poco el contexto por el cual en España se han desarrollado los canales de denuncias. En 2019 entró en vigor la Directiva 1937-2019, más conocida como Directiva Whistleblower. Y bueno, con esta directiva, que es un tipo de normativa que aprueban los estados y que requiere una transposición dentro de los ordenamientos nacionales, es decir, que el propio estado la incorpore y que regule determinados aspectos, se pretendía fomentar esta cultura de tone at the top, de compliance, en la que Europa va claramente alineada. Como digo, lo que pretendía era el fomento de canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros. Y una cuestión muy interesante es que las directivas como tal establecen unos requisitos mínimos que en todo caso pueden, cuando se trata de derechos, mejorarse por los Estados miembros, pero en ningún caso rebajarse. Y voy a poner un ejemplo. En el contenido de la directiva, en cuanto a lo que se podía denunciar y que conllevaba una necesaria protección, establecía infracciones de derecho de la Unión Europea en determinados supuestos. Y España lo que hace es decir, vale, se pueden reportar estas infracciones de derecho de la Unión Europea y además otra serie de contravenciones del ordenamiento jurídico español, dando así una mayor protección a las personas que quisiesen utilizar el canal. Como hitos a tener en cuenta, entra en vigor la directiva, España la transpone mucho tiempo después, excediendo el plazo, no fue el único país, y finalmente en España el 20 de febrero se aprueba esta norma, la Ley 2/2003, para la protección de personas que informen sobre infracciones normativas. Como hitos también temporales, esta norma entra en vigor de manera efectiva el 13 de marzo, y el 13 de junio del 23 expira el plazo para que empresas de más de 250 trabajadores lo implementen, este canal, y el 1 de diciembre de 2023 expira el plazo para que las empresas entre 50 y 249 trabajadores lo implementen también. ¿Qué dice el preámbulo? ¿Qué es lo que quiere fomentar esta norma? Un poco lo que copio ahí. Proteger a las personas que en un contexto laboral profesional, es decir, no cualquier tipo de infracción, sino en ese contexto, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y que se comuniquen. El fomento de que sea la propia organización la que detecte cualquier tipo de incidencia y pueda estudiarla y, bueno, con las consecuencias que eso conlleva. 4 aspectos claros para empezar a ver el contenido de estos canales. ¿Quiénes están obligados a implementarlas? Lo que pone ahí es que son las empresas de más de 250 trabajadores en los plazos que hemos dicho, así como empresas entre 250 y 249. Es decir, empresas de menor número de empleados no están obligadas per se. Pueden implementarlos, pues lógico, pero no están obligadas. El ámbito objetivo es
lo vamos a ver ahora con un poco más de detalle, pero explica qué es infracciones de derecho de la Unión Europea, que os he dicho, y luego cualquier infracción penal administrativa grave o muy grave. En todo caso, el canal deberá estar visible si la organización tiene una página web de forma clara y fácilmente identificable, y que la infracción de la normativa prevista dentro de la ley puede conllevar sanciones muy importantes, tanto para personas físicas dentro de la organización como para la propia persona jurídica. Yendo en detalle a cada uno de estos 4 aspectos, os copiáis lo que son las entidades que están obligadas a disponer de un sistema interno de información y veis que copio ahí también en el tercer punto. Los primeros son los que ya hemos mencionado, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones creados por unos y por otros. Estamos hablando de sector, del tercer sector, eso es, vinculado, eso sí, a este tipo de organizaciones. Luego la ley entra un poco más a explicar esto y dice que se entiende por fundaciones del sector público las que se constituyan de forma inicial con una o varias, con aportación mayoritaria de una o varias entidades integradas dentro del sector público, aquellas en las que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos aportados por el sector público, o en las que la mayoría de los derechos de voto corresponda a representantes del sector público. Entendemos que esto tampoco es de especial relevancia, pero no queríamos dejar de mencionarlo. ¿Qué se puede reportar? ¿No? Y aquí es donde la norma trata de acotar un poco de manera que no cualquier vulneración se comunique, ¿no? Ahora pondremos algunos ejemplos más concretos. Lo que está previsto es que se reporten infracciones del derecho de la Unión Europea de las que están listadas en la propia directiva, y para que sepáis, pues aquí en concreto estamos hablando de contratación pública, de cuestiones de derecho ambiental, de protección del consumidor, es decir, un ámbito concreto, no cualquier. Y estas, como os digo, se pueden consultar en el texto de la directiva. O bien que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea o que incidan en el mercado interior europeo. Lo que además amplía la norma española es que las acciones o omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal, es decir, delitos, también estarán protegidas, así como las infracciones administrativas graves o muy graves. Y lo que sí es interesante destacar es que aquellas que presenten un quebranto económico para la Hacienda o para la Seguridad Social, en todo caso se va a entender que son infracciones de esta naturaleza y que, por lo tanto, pueden comunicarse a través del canal. Aquí, como siempre, todo lo que tenga que ver con fiscalidad, Hacienda, el Estado es el primer interesado en que esto se sepa pronto y se corrija. Bien. En cuanto al régimen de sanciones, sin ánimo de asustar, pero como he dicho, efectivamente, personas físicas pueden tener multas por infracciones muy graves de 30.000 hasta 300.000 euros y las personas jurídicas pueden llegar a estar sancionadas con 1 millón de euros. Es decir, no es ninguna tontería. Luego, además, también está previsto que las infracciones de normativa de protección de datos pues también puedan sufrir sanciones desglosadas en su propia normativa, en la Ley Orgánica de Protección de Datos española. Y lo que resaltamos es que, en concreto, la obligación de no disponer de un canal de denuncias se considera una infracción muy grave. Aquí hemos hecho una pequeña graduación para que veáis. Desde la menos grave podría considerarse pues, un incumplimiento del deber de colaboración con la investigación, no adoptar medidas, no asegurar la ausencia de represalias. Aquí, de todas formas, esto no es necesariamente categoría grave, que es lo que aparece ahí un poco en el medio, sino que puede también llegar a ser muy grave hasta el nivel más alto, dependerá un poco del caso concreto, y la ausencia de la implementación del canal arriba del todo. Dicho esto, ¿qué es y qué no debe ser un canal de denuncias? Como aparece ahí reflejado, en positivo es un medio de reporte interno o de gestión externa, como veremos a continuación, seguro y confidencial para comunicar irregularidades, también incluso sospechas, siempre que sean fundadas.
Lo que en todo caso no debería ser es un medio para que cualquier rumor o indicio que no esté realmente fundado, que no haya motivos razonables, se comunique a través de él. Tampoco es un proceso para realizar preguntas relacionadas con el trabajo que uno deba consultar con un superior o que sean de carácter más técnico. Y en esto sí que por nuestra experiencia os confirmamos que es verdad que muchas veces estos canales se utilizan entre comillas indebidamente porque claro, al final el empleado aprovecha y comunica cualquier cosa que se le viene a la cabeza y no pasa nada, pero no, evidentemente esa protección no le va a alcanzar si el día de mañana hay un conflicto. Y por supuesto, tampoco es el foco para compartir información confidencial, incluso, y ahí se plantea un buen problema, incluso aunque sea de manera anónima, pues tampoco debería ser la excusa perfecta para comunicar cuestiones que no deban. Y aquí también es muy interesante la regulación que hace la Ley 2/2023 sobre la integración de este canal con otros canales previos que puedan existir y se fomenta que si la empresa ya lo tenía, pues que se puedan integrar al objeto de pues canales laborales, otro tipo de canales penales, pues que estén integrados y reciban asimismo la protección. Pasando a algunos requisitos. Estos, claro, tenéis que tenerlos en cuenta desde el doble sombrero de vosotros como responsables de implementar una policy, una regulación y un canal al propio uso que vosotros podríais hacer de él. Es decir, que esto que veis de asegurar el anonimato pues es una garantía para la persona que lo utiliza, para el empresario es una obligación. Entonces, esto luego es muy importante que lo plasme en su normativa. Lo que se exige es, en todo caso, que se asegure el anonimato del denunciante informante y la confidencialidad de todos los datos, que cuente con una persona responsable de la gestión. Y aquí la norma lo que prevé es que sea un directivo de la entidad, lo cual es coherente porque la idea es que este directivo responsable sea nombrado por el órgano de administración y esto en línea con lo que vimos en la sesión pasada de cómo debe incardinarse el órgano de compliance, cómo debe distintos órganos dentro de la organización, pues tiene todo el sentido. Se exige expresamente que se envíe acuso de recibo al informante en un plazo máximo de 7 días desde la recepción de la denuncia a través del canal y que se dé respuesta a la denuncia en el plazo máximo de 3 meses a partir del acuse de recibo o del vencimiento del plazo. En quinto lugar, se recoge la necesidad de que sea accesible, lo que os he comentado, que la propia página web, en caso de que la tenga, le incluya esa referencia al canal para que sea accesible. Luego ya la propia organización definirá si quiere que sea un canal para todos los empleados, si quiere también abrirlo a proveedores, a terceros que puedan, en vuestro caso, por ejemplo, donantes o potenciales inversores, en fin. Y, como os digo, en último lugar, que se garantice la prohibición de represalias. Y esta sí es una clara intención del legislador en torno a este tema, porque es cierto que en España existe ha existido hasta ahora poca cultura de denuncia en comparación con otros países, otras jurisdicciones como Estados Unidos, en los que, entre comillas, está mejor visto. En España, al final, esa connotación de chivato o de informante pues, va a llevar un tiempo que se termine de desterrar. Concretamente, en torno a las represalias, lo que la ley define como represalia es cualquier acto u omisión prohibido por la ley que suponga un trato desfavorable y que sitúe a las personas que las sufren en una desventaja particular en un contexto laboral, profesional, etc. Y ello tanto de forma directa como indirecta. E incluye además una presunción de que en todo caso serán represalias las que aparecen allí enunciadas, pues una suspensión de un contrato de trabajo, un despido o extinción de la relación laboral, la imposición de cualquier medida disciplinaria, evidentemente todas estas que no estén razonadas, que no tengan una motivación suficiente, o incluso la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido. Y conjugando también en positivo lo que el denunciante puede esperar utilizando este canal, es esa garantía de confidencialidad, un diseño seguro con identidad en el que él pueda elegir si la denuncia es anónima o no, que está expresamente previsto. Fue algo polémico y la directiva europea no lo exigía, pero sí España y la mayoría de países lo ha incorporado así,
admitiendo la denuncia anónima, garantías de protección segura y eficaz, derecho a la defensa, al honor y a la presunción de inocencia de las partes afectadas. Y por último, también no aparece reflejado aquí, pero sí existen también una serie de medidas de apoyo que se deben prestar a la persona que denuncie y que pueda necesitarlas. Y entre ellas, por ejemplo, está el apoyo financiero y psicológico que en su caso deberá prestarle la autoridad independiente del denunciante, que es una figura que ahora mismo todavía, de hecho, en España no está nombrada y que, bueno, veremos a ver cómo termina esto de ir avanzando. O, por ejemplo, la asistencia jurídica en procesos penales, en los procesos civiles transfronterizos, de acuerdo con la normativa comunitaria, en fin. Por último, y simplemente para que quede claro, ¿cuándo una persona puede esperar esta protección? ¿No? Porque si hemos dicho que también se pueden presentar o informar de meras sospechas o indicios, ¿dónde está la línea, ¿no?, entre lo que es una sospecha o es algo de buena o mala fe? Y aquí a lo que tenemos que acogernos es al concepto de motivos razonables, que en todo caso no significa que se tenga que tener una certeza absoluta de que lo que se está denunciando es verdad o no. Pero bueno, ahí hay un terreno ciertamente gris que esperemos que también la jurisprudencia o indicaciones de órganos competentes nos vayan ayudando a resolver. Uniendo esto con compliance, que estáis ya más que familiarizados con qué es el compliance, los modelos de prevención y demás, vamos a concluir. ¿Los programas de compliance exigían un canal de denuncias hasta ahora? Y la respuesta es no, no estaba, sabéis que tenemos poquita regulación, pero el artículo 31 bis del Código Penal no exigía per se un canal de esta naturaleza. Lo que pasa es que ahora sí hay una norma que con estos requisitos que hemos explicado sí lo exige. Y luego, de lo que no cabe duda es que sí se fomenta dentro de un programa de compliance enormemente el uso de canales en la implantación de canales. Y sí es cierto que el Ministerio Fiscal en la circular, la 1/2016, que también ha salido en numerosas ocasiones a lo largo de estas sesiones, sí abogaba directamente y promovía la implantación de estos canales de denuncias. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo más de la empresa por el autoconocimiento, por la monitorización de incidentes, etcétera. Hemos incluido ahí una sentencia que es bastante conocida, como digo, tampoco es numerosísima la jurisprudencia del Supremo en este tema. Concretamente, esta es una sentencia del Supremo en la que todavía no estaba en vigor, como es lógico, la normativa de 2023, la Ley 2/2023, pero ya aquí se reconocía la posibilidad de presentar denuncias anónimas. En concreto, aquí se estaba investigando y se enjuició un fraude derivado en una productora de chatarra, en la cual dentro varios empleados falseaban un porcentaje de chatarra para que pareciese menor del que realmente era, con el ahorro que ello suponía con los proveedores. Estaba insertado el fraude. Entonces, bueno, finalmente aquí se detectó la estafa gracias a una denuncia anónima del Departamento de Recursos Humanos y se admitió y finalmente se condenó con base en esta noticia, que luego evidentemente dio pie a una investigación y a que se esclareciesen los hechos ya con otros fundamentos probatorios. Lo que sí es cierto es que luego es curioso, hay otra sentencia un poquito posterior del mismo ponente magistrado del Tribunal Supremo, Marchena, que sí que viene a decir que es cierto que estas denuncias anónimas van a requerir un refuerzo de la investigación, está claro, porque si no, imaginaos el escenario en el que cualquier denunciante anónimo cuenta cualquier cosa y ya eso supone, los recursos también ahí pueden ser limitados. Entonces, que admisión de las denuncias anónimas, por supuesto, pero con las cautelas que luego evidentemente se tendrán. Y como os digo, la conclusión básica es que es más que recomendable tener implantado un canal, siguiendo los requisitos de toda la normativa que hemos expuesto y contando en su caso con un proveedor externo que ayude, que colabore, etcétera. Por último, hemos incluido aquí una pequeña guía rápida de qué hacer, ¿no?, llegados a este punto, ¿no?, como partiendo de cero, qué pasos seguir
para implantar un canal? Pues el primero, establecer / definir las vías de comunicación. Entonces, lo habitual en este sentido es muchas veces gestionarlo a través de una plataforma web o de un software del canal de denuncias. Entonces, como primer paso, pues los órganos directivos correspondientes, pues reunirse y definir un poco cuál es la realidad de la organización, los recursos disponibles y, por ejemplo, se me ocurre una estimación del volumen de denuncias que se puedan llegar a recibir. En fin, toda la recopilación de información necesaria para definir, como digo, estas vías. En segundo lugar, el nombramiento de un responsable con la peculiaridad que hemos dicho, que tiene que ser un directivo. Y aquí hacemos hincapié una vez más en que luego, aun nombrando un responsable, sí se puede externalizar la gestión y que sea un tercero el que gestione las denuncias, cumpla con estas obligaciones que hemos dicho de acuse de recibo, etcétera. Y además ya avanzamos que hay muchísimos proveedores ahora mismo de este tipo de servicios con softwares muy diseñados que se acomodan, que se diseñan luego específicamente para cada organización. En tercer lugar, elaborar y aprobar la regulación del canal y aprobar una normativa ad hoc. Esto es fundamental y aquí también tenéis que pensar que una cosa es la regulación propia del canal, con todos los requisitos de acuse de recibo, de mantenimiento de la confidencialidad, del protocolo, por así decir, de pasos a seguir una vez se ha recibido una comunicación. Y otra cosa es las guías o las indicaciones que se deban dar a una persona para que pueda utilizar el canal, a un empleado. Lo que quiero decir es que una cosa es que, por ejemplo, se distribuya una regulación para los empleados o para los donantes con unas indicaciones básicas diciéndole que puede utilizar el canal, que está a su disposición en tal vía, etcétera, y los requisitos principales de aseguramiento de la confidencialidad, anonimato, etcétera. Y otra cuestión es que tenga que tener toda la regulación de todo el procedimiento que se va a seguir, que eso puede ser información interna de la organización. En la misma línea, definir el proceso de tramitación de los informes, qué pasos concretos se van a seguir, quiénes van a ser los órganos encargados de la resolución, qué órganos se van a encargar de estudiar, de realizar las entrevistas, etcétera. En quinto lugar, llevar a cabo un registro de denuncias. Como os digo, esto cada vez está más automatizado o facilitado por la creación de distintos softwares, etcétera. Y en sexto lugar, darle la publicidad adecuada, porque de nada sirve tener un canal si luego mis empleados y mis proveedores no saben que existe, o es una interfaz poco, no sé, como poco amable, que no invita a que realmente uno se sienta seguro para utilizarlo. Y por último, podemos nombrar un delegado de protección de datos. Esto último, tomadlo también como recomendación, no tanto como obligación, porque en la distinta normativa de tramitación de esta norma, la 2/2023, sí que al principio se estableció como obligación que existiese esta figura nombrada y finalmente se retiró esa mención expresa. Lo que sí es cierto es que es muy conveniente que exista, porque al final es una persona que ayuda y que va a estar enseguida al quite de supervisar el cumplimiento de obligaciones de protección de datos. Y por mi parte, esto es lo que se refería a canales de denuncias. No sé si Sonia quieres añadir algo más o si no, salvo que tengáis... Yo quizás solamente en relación con el tema de las denuncias anónimas, hacer una precisión de que, a ver, es obligatorio tramitar las denuncias anónimas, pero ahí es un poco la elección del informante, ¿no? Si presentarla anónima o no. Lo que en todo caso sí que es obligatorio con esta nueva regulación es preservar la confidencialidad. Quiere decir que aunque se haya identificado con sus nombres y apellidos, lo que no puede aparecer en ningún lado es su identidad. Esto es lo que es un mínimo requisito. Y por supuesto que si hay una denuncia anónima, lo que comentaba Sonsoles, los recursos son limitados, pero ¿cuál es un poco el criterio para investigar o no investigar una denuncia anónima? Pues porque se puede basar en muchísimos otros objetivos más oscuros, ¿no? Que puede ser perfectamente, pues,
un tema de rencillas entre empleados, entre pues, compañeros, ¿no? Puede ser una denuncia falsa. Entonces, para evitar gastar recursos así de esta manera, lo que sí admite la jurisprudencia es, digamos, la investigación. Lo que sí dice que es recomendable es la investigación de aquellas denuncias en aquellos casos en los que también, aparte de la denuncia anónima, también existen otros indicios, porque en un eso ya lo veremos después del descanso, en un primer momento de recibir la denuncia se hace como una pequeña investigación preliminar para ver si esto carece de base por completo, en cuyo caso ni siquiera se va a investigar, o si existen otros indicios que sí que merecen la pena ser investigados. Pero para no generar alarma, en el sentido de que no cualquier denuncia, no es que la ley obligue a investigar cualquier denuncia anónima, sino en aquellos casos, por supuesto, como otras denuncias que no sean anónimas, ¿no? En aquellos casos en los que se ve un mínimo fundamento de la misma. Yo voy a hablar sobre el tema de las investigaciones internas. Esto aquí no hay tantos sustos, esto es más ligerito, una materia más divertida que el tema del canal de denuncias, desde luego. Entonces, bueno, mi compañera María ya hizo la introducción de qué son las investigaciones internas y yo voy a entrar un poquito más en detalle, porque claro, nosotros hacemos un tipo de investigaciones internas muchísimo más complejas de lo que vais a hacer vosotros, si llegáis a hacer alguna, ¿no? Pero por tener unas pinceladas de qué son, cómo se hacen, qué es lo que hay que hacer, dónde están reguladas, pues estos temas un poco más básicos, ¿no? Para haceros una idea, pues investigación interna es desde un tema de, bueno, que se tiene que despedir un empleado por un caso de fraude, por ejemplo, porque ha robado X euros, desde un tema muchísimo más complejo, como puede ser el tema de la investigación interna de Airbus por temas de sobornos en muchos países, en los que estaban investigando varias autoridades de diferentes países, ¿no? De Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia. Así que esto se puede complicar hasta donde uno se quiera complicar, pero me voy a centrar en temas muy básicos, siempre pensando en fundaciones y en el tipo de asuntos que podáis ver, ¿no? Siempre pensando en unas investigaciones un poco más limitadas en el alcance. ¿Por qué surgen primero, para empezar, por qué surgen las investigaciones internas? Y aquí la respuesta la encontramos en lo que llamamos el derecho penal expansivo. Esto hicimos mención en la primera sesión de por qué surge todo el tema de compliance. Pues las investigaciones internas son una pequeña parte, una pequeña práctica dentro del compliance que se dedica pues, a investigar ciertas irregularidades, conductas o simplemente buscar la mejora a través de la revisión de procedimientos, ¿no? Un poco hacemos la referencia a una auditoría interna. A mí no me gusta referirme a auditoría, pero es parecido, ¿no? A veces. ¿Y por qué surge? Por el tema del derecho penal expansivo, porque en un momento a alguien muy inteligente se le ocurrió la idea de que no se puede llegar a la delincuencia tan compleja como es la delincuencia empresarial. No se puede llegar a cualquier empresa a investigar qué es lo que ha pasado dentro, porque son organizaciones muy complejas, entonces es muy fácil ocultar, ¿no? El delito. Entonces, en vez de amenazar con penas, con cárcel y todas esas cosas, que es como un poco la evolución del derecho penal clásico, se ha llegado a un punto de inflexión en el sistema, en el tema de compliance, en el que es al revés, se da un incentivo. Entonces, las investigaciones internas son un incentivo, un poco un empujoncito de las autoridades que dicen a las propias empresas que ellas son las que tienen que investigar y luego, eventualmente, ofrecer este resultado, si les interesa, por supuesto, a las autoridades para ver qué es lo que pasa. Pero esto es como un poco adelantar un poco la barrera de donde entra el derecho penal para que las propias empresas, a través de su autorregulación, prevengan la comisión de delitos, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando en la primera sesión. Pues todo esto tiene relación, por supuesto, con el compliance, tiene relación también con la eximente de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque esto forma parte también de lo que la Fiscalía llama la atención sobre los elementos básicos a tener en cuenta para considerar que una estructura, una empresa, una fundación o cualquier organización, persona jurídica,
tiene cierta cultura ética, ¿no? Y todo esto es lo que nos va a permitir luego acogernos, en caso de que se haya cometido un delito, pues a la eximente. Y pasando un poco a casos de actualidad, pues hay muchísimos casos, pero por ejemplo, os puede sonar el caso del presidente de Credit Suisse, que tuvo que dimitir después de que salió a la luz que, bueno, que se había saltado las normas de confinamiento y había hecho varios viajes durante el confinamiento por una tontería así, porque vamos, que tampoco ha cometido un delito, ¿no? Simplemente por una infracción de la normativa administrativa, que no es más que normativa administrativa en este caso, pues la han hecho dimitir. Y todo esto a través después de un proceso de investigación interna. Hay otros casos que son más... Bueno, aquí está puesto el caso del presidente de la CNN, que dimitió por una relación íntima con una compañera. Estos son casos un poco más light, ¿no? Pero también están aquellas investigaciones como el caso del PP, ¿no? Que se inició una investigación interna en búsqueda de qué es lo que ha pasado en relación con unos hechos delictivos. O sea que la tipología puede ser bastante variada, ahora lo vemos. ¿Por qué estamos hablando de investigaciones internas? A ver, Sonsoles se refirió antes a los canales de denuncia y las investigaciones internas, bueno, la respuesta que se tenía que dar al informante al cabo de 3 meses, ¿no? Con esta ley de la protección de denunciantes también se introducen normativas en relación con las investigaciones internas, pero hay que tener muy claro que las investigaciones internas no son solamente aquellas que se inician a través de una denuncia recibida por el canal de denuncia, sino que pueden ser muchísimos más los supuestos en los que se inicia una investigación interna. Ahora lo veremos también. Los beneficios de por qué una empresa, por qué una fundación puede o quiera iniciar una investigación interna, pues puede ser por diferentes causas, pueden ser los motivos que le llevan a iniciar estas investigaciones. Por ejemplo, para identificar problemas o irregularidades de forma temprana, ¿no? Esto nos sirve como una herramienta para adelantarnos, como una forma preventiva, no reactiva, sino, bueno, tenemos la sospecha de que algo marcha mal, no hace falta necesariamente que algún informante nos lo haya dicho, lo podemos haber descubierto nosotros, pero nos sirve para identificar de forma temprana aquellos problemas que, de haberlos cortado desde un principio, pues nos podrían evitar bastantes dolores de cabeza. Para mejorar la cultura de compliance, ¿no? Lo que os comentaba, todo esto forma parte de una cultura de cumplimiento, de tone at the top, de responsabilidad corporativa en el sentido de compromiso con no delinquir, básicamente. Temas reputacionales, ¿por qué? Porque prefiero investigar yo antes de que algún periodista, por ejemplo, investigue y que esto salga en los medios. Prefiero yo saber antes qué es lo que ha pasado, ¿no? Por reducir el riesgo de responsabilidad penal, como hemos visto, es uno de los elementos, que no es el único, pero sí que es un elemento bastante potente, con lo cual un juzgado siempre va a tener en cuenta el hecho de que hayamos hecho una investigación interna, porque es una muestra clara de nuestra intención, ¿no? de luchar contra la delincuencia dentro de la organización y así poder eximirnos de responsabilidad, o simplemente para mejorar las políticas. Se hacen también investigaciones internas con carácter rutinario, ¿no? Dentro del contexto de una auditoría o simplemente de forma periódica, pues hacemos una investigación, bueno, se llama investigación por llamarla de alguna manera, pero es más bien auditoría, ¿no? Vamos a ver cómo es el proceso de emisión de facturas y qué posibles mejoras se pueden introducir. Esto también sería una investigación interna. Así que no siempre tiene que tener una connotación de se ha cometido un delito o una irregularidad, me tengo que defender. No, esto no es esto. ¿Cuál es el origen, no? Lo que os estaba comentando. El origen no siempre tiene que ser una denuncia recibida por el canal, pero sí veremos que hay muchísimas investigaciones que se inician de esta manera. Pueden ser alertas internas, pueden ser alertas externas. ¿Por qué? Porque ahora, además, con la nueva ley, este canal de denuncias que estaba comentando mi compañera Sonsoles va a estar abierto no solamente internamente para mis empleados
para la gente de dentro de la organización, que no hace falta que sea empleado, no hace falta que haya una relación laboral, pero también a externos, ¿no? Entonces, también se podría iniciar por medio de una queja de un tercero. En medio de una auditoría, por ejemplo, se pueden detectar incumplimientos o irregularidades. Descubrimiento accidental en menor medida, pero también existe, ¿no? A través de noticias de prensa o de algún reportaje, incluso en un procedimiento. Puede ser, muchas veces se da el supuesto de dentro de un procedimiento judicial, la otra parte aporta algo que nos hace sospechar, entonces iniciamos un procedimiento. Y estos son un poco los supuestos que manejamos. También hay casos en los que a través de un requerimiento de un juzgado, por ejemplo, nos damos cuenta, pues un juzgado, nos pongamos en el caso de Villarejo, por ejemplo, la Audiencia Nacional nos requiere para explicar ciertas facturas. Entonces ya esto nos hace sospechar y así se puede también iniciar una investigación interna. En cuanto a la tipología, pues pueden ser preventivas, como os comunicaba, o reactivas, ¿no? Preventiva es cuando yo me anticipo, me quiero proteger, no sé lo que hay por allí o no sé qué es lo que tienen los demás, por ejemplo, fiscalía, otras partes, otros interesados, no sé, inversores incluso, ¿no? Entonces yo me anticipo para saber yo, tener toda la información para poder tomar una decisión informada, o reactivas cuando ya ha salido a la luz pues la comisión de un delito, una irregularidad y tengo que un poco profundizar en estos hechos. Por el momento procesal, ya en aquellas que sí que están judicializadas, pues pueden ser previas a una investigación judicial, como os comentaba, un requerimiento de un juzgado que nos pide información, entonces probablemente pienso yo, si me pide esta información y estas facturas veo que, bueno, que no tienen un soporte bastante claro, entonces sospecho de que me puedan llamar como investigado, con lo cual lo que a mí me interesa es tener toda la información para poder, de forma defensiva, ¿no? Si me llama el juzgado, pues iría con otro tipo de información sobre los hechos. Luego también pueden ser paralelas a la investigación judicial o incluso, bueno, que se inicien, digamos, esto en España es menos frecuente, ¿no? A petición de un juez. Y también se distinguen varios tipos de investigaciones internas en función de quién las dirige, que puede ser internamente, empresas muy grandes, multinacionales, normalmente ya la tendencia de tener su propio equipo de investigación, que son abogados normalmente, que se dedican a tratar todos estos temas, pero claro, estamos hablando de unos volúmenes, de una gravedad de los hechos suficiente, ¿no? Como para tener un departamento entero que se dedique a esto de forma profesionalizada. Y externa, ¿no? Bueno, en la parte interna también no hay que olvidar que perfectamente en aquellas organizaciones más pequeñas las suele llevar el compliance officer, ¿no? El compliance officer es el que es responsable del cumplimiento y también el que va a dirigir de alguna u otra manera. Solo, por supuesto que no, que sí que puede colaborar con otros departamentos, buscar apoyo, pero sí que será la persona de referencia, el responsable último, ¿no? de estas investigaciones. Y en función de quién las dirige, si esta es una persona externa, pues también existe la posibilidad de externalizarlas a un despacho de abogados, si es un tema muy técnico, pues a una consultora especializada, si hace falta incluso investigar unos hechos así más específicos, pues se contrata algún tipo de detective privado. Hay muchísimos supuestos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que también pueden ser personas externas, siempre que el resultado de la investigación sea validado posteriormente, ¿no? por quien tenga que ser validado dentro de la organización. Y sobre todo las medidas, que ya veremos cómo termina una investigación interna, las medidas que sean adoptadas no por un tercero, que no tendría en ningún caso ninguna competencia en ello, sino por alguien dentro de la organización. Muy rápidamente os cuento dos cosas sobre el ámbito objetivo de qué es lo que estamos investigando y ámbito subjetivo, ¿no? De quién está investigando, quién está interviniendo, no solamente quién está investigando, quién está interviniendo en esta investigación. Por el ámbito objetivo, pues tenemos ¿por qué tenemos que delimitar el objeto? ¿Por qué? Porque
en investigaciones complejas, a veces esto complica muchísimo la investigación, la labor investigador. Quiere decir que si desde el principio tenemos claro qué hechos vamos a investigar, esto nos va a ayudar a tener una investigación pues, en un tiempo razonable. Hablando de plazos, lo que comentó Sonsoles es que en 3 meses, según la ley, hay que dar respuesta al informante. Aquí esto es importante porque a veces pues, podemos pensar que hay que terminar una investigación interna en 3 meses. Pues no es necesariamente el caso. Es que, de hecho, hay muchas investigaciones muy complejas que no se pueden terminar. Pero sí dar una respuesta en el sentido de, pues se ha investigado, se ha llegado a estas conclusiones, pero se sigue investigando, ¿no? Y esto ya también, la delimitación del objeto también nos ayuda para tener unos plazos más cortos, porque cuanto más se alarga una investigación, pues peor es para todos, ¿no? Porque se están empleando unos recursos que siempre pues, nos quitan mucho tiempo, tiempo efectivo, dinero y recursos humanos que bueno, que mejor tener ocupados en otros temas, ¿no? Los factores a tener en cuenta, más que nada aquí destacaría el riesgo reputacional, ¿no? Siempre que se inicia una investigación, desde el principio, pues hay que tener, siempre hay unas pautas muy concretas, ¿no? Si saltan las alarmas, por ejemplo, de algún tipo de fraude o cualquier otra irregularidad que pueda existir, normalmente hay un protocolo de actuación y de gestión de crisis, ¿no? Porque el daño reputacional es casi lo más importante, porque una cosa es que hay algún tipo de irregularidad, otra cosa es que salga en los periódicos, ¿no? Entonces, esto sí que nos puede hacer mucho daño. Y normalmente en estos temas también tenemos que tener cierto cuidado con delimitar quiénes van a estar en la investigación. Entonces, esto da paso al siguiente punto, que es el ámbito subjetivo. ¿Quién va a investigar? Bueno, pues esto lo hemos visto, ¿no? Que normalmente siempre va a estar el compliance officer involucrado, va a estar, por supuesto, informado el consejo de administración, el patronato. Lo que sí es importante es desde un principio tener claro quién es el que va a tener acceso a primero, quién va a saber de la existencia de la investigación, porque son temas sensibles, porque son temas delicados, entonces no conviene hacer como, bueno, a lo mejor en algún caso puntual sí que se ha hecho y está justificado, ¿no? Pero normalmente cuando se inicia una investigación tú no lo publicas en la intranet diciendo es que estamos investigando a tal y cual, no. Normalmente se lleva de una manera bastante más discreta, ¿no? Y esto también es importante, en qué momento vamos a avisar a la persona a la que estamos investigando por un tema de una irregularidad, ¿no? Porque en algún momento hay que avisarla, porque en algún momento hay que tener una entrevista con ella, hay que darle la oportunidad, ¿no? De decirnos qué es su versión de los hechos, qué es lo que ha pasado. Pero también es importante, precisamente por limitar este posible daño reputacional, y tener muy claro quiénes van a ser las personas que van a interactuar con los medios, que van a atender alguna petición por parte de inversores, de medios, de todo tipo de terceros, para tenerlo todo controlado, ¿no? Normalmente se establece como un pequeño comité de investigación, ¿no? Que son las personas que van a tomar las decisiones del día a día en la decisión, que no va a ser el órgano de administración, porque es que es un poco inmanejable, ¿no? El órgano siempre tiene la información, tiene que estar informado, pero no es, digamos, el que lleva esto al día a día. El compliance officer, desde luego, que tiene que estar, y normalmente, pues, otras funciones también clave, que dependiendo del tipo de investigación, pues también están presentes. Y también muy importante, por último, dejar constancia por escrito, ¿no? Porque esto se hace por algo, ¿no? Para dejar constancia de que, mira, hemos investigado, hemos llegado a estas conclusiones. De cara al día de mañana, cuando nos pueda llamar un juzgado y nos pueda decir, oye, se ha detectado aquí que ha pasado algo. ¿Qué es lo que has hecho tú internamente? Pues yo tengo mi informe de investigación y tengo manera de probar que yo he sido diligente, porque al fin y al cabo se trata de esto, ¿no? Es diligencia de la propia organización. En caso de que se detecte una irregularidad, investigarla. Entonces, pues parte fundamental de esto es dejar constancia por escrito de cara a nuestra propia protección, ¿no? Del día de mañana. Y también de cara a mejorar los procesos, porque el día de mañana, pues podemos tener esta visión histórica de qué es lo que ha pasado. Aquí las fases brevemente, pues la fase inicial con todo tipo de decisiones de lo que os comentaba, el comité, de cómo se forma, quién va a formar parte, qué es lo que se va a investigar, cuál es el plan de investigación.
Luego sigue la práctica de diligencias, lo que llamamos diligencias, que no son otra cosa que, bueno, pues recopilamos documentación, hacemos entrevistas y todo esto, estas búsquedas que necesitamos para ver qué es lo que ha pasado efectivamente. Normalmente termina con un informe en el que se plasma toda esta actividad que se ha ido desplegando y al final hay actuaciones posteriores. Para verlo con un poquito más de detalle, pues estamos en el inicio. Bueno, pues puede ser una denuncia recibida por el canal de denuncias, puede ser una comunicación de un juzgado. En esta fase inicial es la que tenemos que tomar las decisiones estratégicas de cómo vamos a desarrollar la investigación, cómo la planificamos, ¿no? Normalmente, y esto también es importante tenerlo en cuenta de cara a vuestros planes de compliance, normalmente hay una política interna o por lo menos una pequeña previsión de cómo se van a investigar. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta para, como otra de las políticas que normalmente están. Por un lado está el tema de la gestión del canal de denuncia y por otro lado está cómo investigar los hechos, ¿no? Entonces, en estos casos suele haber un protocolo o una política, dependiendo de la organización. Por supuesto, organizaciones más complejas tienen múltiples políticas muy complejas, pero que basta con un protocolo para un poco guiar a los investigadores de cuál es el procedimiento interno, cómo se inicia, quién va a estar involucrado, en qué supuestos se puede externalizar, en qué supuestos no. Esas son cuestiones básicas. Cuándo comunicar el inicio de la investigación a las personas involucradas. Y luego las diligencias, como punto número 3, ¿no? Las diligencias, pues primero se empieza con una revisión documental de la documentación. Esto ya para complicarnos un poco más la vida, ¿no? En caso de que se tenga que tener acceso a correos, porque hoy en día todo está en el correo al fin y al cabo, pues hay que intervenir equipos informáticos. Normalmente se depositan ante el notario, pues hay consultores especializados, empresas de forense que sí que hacen estos análisis de forma muy precisa y además hay que tener en cuenta aquí el otro lado de la moneda, que son los derechos de los trabajadores. ¿Hasta dónde puedo yo entrar a supervisar el correo de una persona que tengo sospechas de que ha cometido una irregularidad, pero no por ello deje de tener su derecho a la intimidad, ¿no? Por ejemplo, estos son temas muy delicados que hay que tener en cuenta en una investigación. Normalmente estos temas se suelen externalizar, o sea, que se suele acudir a un profesional, un abogado laboralista y un abogado de compliance penal que sepa de estos estándares para asegurarse la organización de que cualquier intervención suya es respetuosa con los derechos fundamentales de los trabajadores, de las personas a las que estamos investigando. ¿Por qué? Porque esto puede tener dos efectos adversos. Por un lado, si el día de mañana, en caso de un fraude, que se ha estafado 50.000 euros de la fundación, ¿no? Queremos recuperar el dinero. Si en el proceso de investigación se han vulnerado los derechos, a lo mejor este informe que nos hacen los peritos o incluso el informe interno de investigación no me sirve. Entonces, a efecto de una condena puede ser declarado nulo. Y además, por otro tema también adverso, que es a lo mejor me ponen una demanda por violación del derecho a la intimidad. O sea que también tengo un riesgo, ¿no? Que aparte de perjudicar, digamos, la finalidad de una investigación, también puede generar un riesgo adicional para la organización hacer mal las cosas. Por eso es importante. Finaliza la investigación, punto número 4, con un informe donde se plasman todos los hechos, el responsable, qué es lo que se ha hecho y, muy importante al final, pues medidas y recomendaciones de mejora, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las medidas? Si es un tema de un fraude, pues probablemente eran medidas disciplinarias, ¿no? Del despido de este trabajador, pero pueden ser los casos muy variados. Y también suele haber recomendaciones de mejora de los sistemas internos de prevención, ¿no? En caso de que se haya visto que algo ha fallado en los controles, pues también tiene esta función la investigación de ver cómo podemos mejorar los controles. Y luego las actuaciones posteriores, que son un poco de seguimiento, conclusiones y ver cómo ha funcionado en la práctica esto. En cuanto a los documentos, bueno, la recopilación de documentos, esto es bastante técnico, así que pues se puede incluso saltar, pero dos temas así importantes. La recopilación de documentos normalmente también, como os comentaba, puede generar ciertos riesgos. ¿Cómo accedemos a estos documentos? ¿Qué documentos guardamos? El tema de protección de datos. Mantener una copia en los archivos, que esto también es muy importante.
Y luego, cómo se revisan los documentos, que normalmente si es un caso pequeñito no hay ningún problema, pero en casos donde estamos investigando pues un periodo de 10, 15 años, hay muchísima documentación. Entonces hay que tener un poco, como se suele hacer, hay un protocolo de cómo se va a revisar, qué criterios se van a emplear para revisar esos documentos, qué documentos vamos a etiquetar como importantes, muy importantes, hot, no relevantes, cómo los vamos a clasificar, porque esto nos va a facilitar mucho la vida a la hora de sacar conclusiones. Y por último, ya termino, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿No? Pues lo que os comentaba, un protocolo de investigaciones es fundamental. Esto es uno de los elementos de compliance que se os va a requerir, entre comillas, vamos, que es un elemento a tener en cuenta y que hay que tenerlo en el programa de compliance. ¿Por qué? Porque esto va a dar la guía a las personas que se van a dedicar a investigar de cómo actuar. Definir un plan de acción y de comunicación interna entre los empleados y externa de cara a terceros es fundamental desde un principio, porque por tema reputacional, como os comentaba. Externalizar la investigación interna en aquellos casos en los que por su complejidad, pues un compliance officer por sus conocimientos o por el alcance tan amplio que tiene, pues no llega, ¿no? Luego, una buena práctica es, por supuesto, comunicar todo al órgano de administración, al patronato, para que tenga todos los hechos. Por supuesto que se le comunica el informe final, pero sí mantener una comunicación fluida, ¿no? En todo caso, porque al fin y al cabo lo que estábamos comentando un poco es que son los últimos responsables del tema de compliance, aunque no sean los compliance officers, son los responsables, son los que aprueban las políticas y son los primeros interesados en protegerse. Y por último, pues en las conclusiones del informe, tener mucho cuidado y hacerlo muy fáctico todo, ¿no? No incurrir en ser demasiado exigentes, a lo mejor decir que lo hemos hecho todo fatal, esto está todo mal, hay que mejorar todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana precisamente hay que tener en cuenta que esto puede terminar en un procedimiento ante un juez de investigación. Entonces, es importante también tener esta sensibilidad para protegernos. Y bueno, aquí tenemos algún caso práctico que va a seguir mi compañera María. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Hemos considerado conveniente traer un caso práctico para que veamos la vertiente práctica de todo lo que se ha expuesto aquí hoy. Entonces, traemos el caso de una fundación ficticia dedicada a la protección y la preservación del medio ambiente que colabora con autoridades gubernamentales y que reciben de estas autoridades subvenciones para llevar a cabo los proyectos que realizan. Entonces ocurre que reciben una denuncia a través de su canal de denuncias que pone de manifiesto irregularidades en la gestión de fondos de la entidad y en el proceso de concesión de las subvenciones, y en particular se denuncian los siguientes hechos: pues la desviación de importantes sumas de dinero para sufragar gastos personales que nada tienen que ver con la misión de la entidad, la sospecha de que está involucrada en actividades ilegales, y se pone en duda que las subvenciones no se han recibido a través de un cauce o un procedimiento de manera lícita y de manera objetiva. Entonces, ¿cómo se debe proceder? Pues os planteamos el siguiente esquema. Lo primero es darle trámite a la denuncia, dar acuse de recibo en el plazo de 7 días al informante desde su recepción. Esto era algo que ya nos preguntabais en la anterior sesión: ¿qué ocurre cuando recibimos una denuncia anónima? ¿Cómo le damos cumplimiento a este trámite, ¿no? Bueno, pues os trasladamos a un escenario mucho más sencillo. Pues imaginad que os contactan a través de una dirección de correo electrónico desconocida, que se ha creado solamente para poner de manifiesto esa denuncia. Pues vosotros daríais el acuse de recibo a través de ese mismo mensaje, aunque no sepáis quién está detrás de todo esto. Por tanto, ante el hipotético caso de que una denuncia se realice de forma anónima, pues tendremos que utilizar el mismo canal que haya utilizado la persona informante para dar cumplimiento al trámite. Y, por consiguiente, se debe abrir una investigación interna y designar, como ha dicho Sonia, a una persona encargada, pues para que abra un expediente, le dé apertura a un expediente con el fin de esclarecer los hechos denunciados e identificar responsables, y asegurar los documentos y personas relevantes como potenciales testigos y con la mayor celeridad posible, precisamente para evitar la destrucción de pruebas que pueden ser determinantes y esenciales en el curso de la investigación, y tratar de contactar con la persona reportada para darle audiencia. En este
en este punto os planteamos la siguiente cuestión. Sabemos que la persona investigada tiene derecho de acceso al expediente durante el curso de la investigación, pues para garantizar precisamente la presunción de inocencia y su derecho a la defensa. Acuden a vosotros para invocar su derecho y os exigen una copia íntegra de la denuncia. ¿Se lo entregaríais, no? ¿Quién dice quién sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pues lo vamos a ver. Si queréis. ¿Quién dice que sí? No se la daríais. Vale. Pues hay que dársela. Efectivamente hay que entregárselo, pero como también ha puesto de manifiesto Sonia, preservando la identidad del denunciante y garantizando la confidencialidad de los hechos y otros datos del procedimiento. En este punto tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el derecho de acceso al expediente no incluye o no comprende el derecho a conocer la identidad del denunciante bajo ningún concepto y que solamente la identidad del denunciante podrá ser comunicada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente y solo en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. Otros ejemplos más sencillos y prácticos de actualidad. Vale, pues si lo dejamos aquí, Lo que prefiráis. Eso no es relevante, simplemente que, señalar que los informes que se hagan no pueden remitir o no se pueden fundar en indicios, en rumores o hechos que no estén corroborados, sino que es importante que estén bien fundamentados, pues porque al final estamos imputando a personas y estamos acusándolas de unos hechos. Entonces, es lo importante. Y como segunda cuestión que me gustaría señalar para acabar es que para evitar que esto acabe en un procedimiento judicial, es importante que tras realizar las entrevistas con la persona investigada o con los potenciales testigos, se levante acta que sea firmada por estas personas, precisamente para que luego no haya un yo no he prestado declaración y que no haya ahí una contradicción en las versiones de cada uno. Y ya está. Muchísimas gracias.